Degeneración e involución. Todos los pueblos salvajes o semisalvajes tienen leyendas y tradiciones de una edad de oro o de una etapa heroica, pero en realidad estas tradiciones, estas leyendas, hablan de su propio pasado, de su propia antigua civilización. El mismo hecho explica con claridad meridiana la superioridad indiscutible de los dibujos paleolíticos, es decir, de los más antiguos encontrados en las profundas cavernas de la Tierra, en relación con los dibujos neolíticos, es decir, los más recientes. El hermano gnóstico, C. Iturralde V., me envió una interesante carta procedente de su país, Bolivia, en la que dice: algo interesante y curioso es aquí una leyenda que no solamente es creación fantasiosa de algunas mentes sino que parece que tiene una realidad objetiva, es que existieron seres humanos de proporciones pequeñísimas. En unos casos de más o menos 15 centímetros y en otros casos hasta de 25 centímetros, que vivían en una especie de aldeas o poblados, con casas construidas por ellos, utensilios tales como ollas, etc. Cuando niño escuché que cerca a la ciudad en que vivía habían existido tales seres, exactamente en Lipes, una altiplanicie rodeada de montañas, los Andes y un solar enorme al este. Ahora he sabido que cerca de aquí, Potosí, a unos 120 kilómetros hay una población de unos 30 centímetros de altura las viviendas, en cuyo interior se encuentran vajillas correspondientes a seres muy pequeñísimos. Esta población dicen que está rodeada de unos cerros puntiagudos, bastante raros que se elevan máximo a 2 o 3 metros pero que para el caserío semejan montañas. Alrededor recién se levantan los cerros más grandes de cientos de metros. Según continúan diciendo, los indígenas del lugar no admiten que nadie se acerque a esta curiosidad. Esta es una raza lemur muy involucionada. Esta es la raza liliputiense hijina de los míticos siberianos, verdaderos nivelungos de sus galenas, hombres hormigas, en fin de los que han quedado indelebles huellas aún en las propias pinturas rupestres, empezadas a estudiar hoy por los científicos de nuestros días. Las llamadas razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, tales como la de Cro-Magnon que vivía en las cavernas de la Tierra, fueron muy hermosas pero el impulso cíclico descendente, involutivo, pesaba terriblemente sobre esas razas de origen atlante. Finalmente el hombre paleolítico dejó su puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de la escena. Dentro de todo proceso evolutivo existe un proceso involutivo. La ley de la evolución y su hermana gemela la ley de la involución, trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza. Nosotros los gnósticos no negamos la ley de la evolución, esta ley existe, lo malo, lo equivocado, es atribuirle a esta ley, factores y principios equivocados o falsos. La autorrealización íntima del hombre no es el resultado de ninguna mecánica, la evolución es una ley mecánica como lo es la de la involución. La autorrealización íntima del hombre es el resultado de tremendos superesfuerzos autoconscientes hechos por uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Negar la ley de la evolución sería absurdo, pero atribuirle a dicha ley factores que no tiene, es estúpido. Existe evolución en todo proceso creador, en la semilla que germina y crece, en el niño que nace, en la planta que florece. Existe involución en todo proceso destructivo, en el árbol que se marchita y que por último se convierte en un montón de leños, en la planta que envejece, en el anciano que por fin exhala el último suspiro. Todo lo que existe en la creación evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza, y luego involuciona hasta regresar al punto de partida original. Ningún ser viviente puede autorrealizarse ni mucho menos liberarse con la ley mecánica de la evolución. Capítulo 16, la revolución de la conciencia. El Bhagavad Gita, el libro sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente. Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente, uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Jesús el Gran Kabir dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Jesús el Gran Kabir en los 4 evangelios, que son realmente 4 textos de alquimia y cábala, escritos en clave, hace énfasis en la tremenda dificultad que existe para entrar al reino. El Dhammapada, el libro sagrado del budismo oriental, dice: de entre los hombres pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Todo hombre de ciencia puede verificar por sí mismo el científico proceso de la selección natural. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. El Dante florentino, discípulo de Virgilio el poeta de Mantua, empieza su Divina Comedia, diciendo: a la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Dante Alighieri, ese poderoso iluminado que escribió la Divina Comedia, también cometió el error de haberse apartado del camino recto y cayó en esa selva oscura de la mundanalidad. Difícil es encontrar el camino recto, pero más difícil es ser firme y no abandonar el camino jamás. Quien quiera subir debe primero bajar, esa es la ley. La iniciación es muerte y nacimiento a la vez. Cuando Dante quiso subir a la cima de la montaña augusta de la iniciación, su gurú le hizo bajar a los mundos infiernos, esa es la ley. En el submundo el poeta florentino vio y oyó a las almas dolientes de los antiguos condenados y también a los equivocados sinceros que están contentos entre las llamas luciféricas de sus propias pasiones, aguardando el día y la hora de ocupar su puesto entre los bienaventurados. Sin esas 3 mujeres simbólicas llamadas Lucía, la gracia divina, Beatriz, el alma espiritual, y Clemencia, la misericordia, no hubiera podido Dante descubrir los terribles misterios del abismo. Y encontró Dante en el submundo a muchos sabios y a muchos hombres llenos de prestigio y conocimientos y a muchos centauros, mitad de hombres, mitad bestias. En los mundos infiernos viven centauros tan famosos como el centauro Quirón, el famoso educador de Aquiles, y el irascible Folo y el cruel Atila, el azote de Dios, y otros muchos que hoy en día son venerados en distintos países como héroes nacionales. El camino que conduce a la autorrealización íntima del ser, comienza dentro de los propios infiernos atómicos de este pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, continúa en el purgatorio molecular del iniciado y concluye en las regiones electrónicas del empíreo. Todo neófito debe aprender a distinguir entre lo que es una caída y lo que es una bajada. El descenso consciente de Dante a los mundos infiernos no es una caída. Solo en el camino es posible desarrollar a base de tremendos superesfuerzos íntimos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, todas las terribles posibilidades ocultas del hombre. El desarrollo de tales posibilidades nunca ha sido una ley. Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar enfáticamente que la ley para la infeliz bestia intelectual es el existir miserablemente antes de ser tragado por el reino mineral, dentro del círculo vicioso de las leyes mecánicas de la naturaleza. Y aunque se espanten los débiles y los cobardes, es urgente decir que el camino que conduce a los valientes a la autorrealización íntima, es espantosamente revolucionario y terriblemente peligroso. Necesitamos levantarnos en armas contra la naturaleza, contra el cosmos, contra la mundanalidad, contra sí mismos, contra todo, contra todos, cueste lo que cueste. Este es el camino de la revolución de la conciencia, esta es la senda difícil, la vía que tanto odian los perversos de la raza lunar. El camino es precisamente lo opuesto a la vida común y corriente de todos los días, se basa en otros principios y está sometido a otras leyes, en esto consiste su poder y su significado.
La vida corriente, la vida rutinaria de todos los días aún en sus aspectos más amables y deliciosos conduce a los seres humanos hacia los mundos infiernos y a la muerte segunda, y no puede conducirles a ninguna otra parte. Lo normal, lo natural, es que la raza de Adán sirva de alimento a las entrañas del organismo planetario en que vivimos. Lo raro, lo extraño, lo difícil, es que alguien se salve, que alguien entre al reino. Ahora comprenderéis, querido lector, la espantosa tragedia en que vivimos. Afortunadamente el omnimisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta, el muy sagrado Sol absoluto, envía periódicamente a este valle de lágrimas a los avataras, a los salvadores. Estos individuos sagrados, estos mensajeros, estos salvadores, son encarnaciones vivientes del omnimisericordioso, pero la raza lunar, esta raza perversa de Adán, odia mortalmente a tales auxiliares. En el Bhagavad Gita dijo el bendito Señor: aunque no tengo nacimiento, soy inmutable y Señor de las criaturas. Dominándome Prakriti, me encarno, sirviéndome de mi propio Maya. Oh. Bharata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo. Para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión, me encarno en distintas épocas. Aquel que así conoce, realmente mi divina encarnación y mi obra, cuando deja este cuerpo, no renace más, él llega a mí, oh Arjuna. Avataras fueron el santo Krishna, el santo Buda, el santo Lama, el santo Mahoma, el amador esencial Asiatas y Emash, Moisés, Quetzalcóatl y muchos otros. La doctrina de todos los avataras tiene sus raíces en los tres factores básicos de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Jesús el Gran Kabir sintetizó magistralmente la doctrina de la revolución de la conciencia diciendo: es necesario que todo hijo del hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Más añadimos, en verdad, que algunos no gustarán la muerte hasta que vean por sí mismos el reino de Dios. Capítulo 17, La Luna. Resulta 100% falso decir que la Luna es el retoño de la Tierra. La leyenda griega sobre Selene es muy sugestiva y va más allá de las explicaciones puramente geológicas. Selene, la raza lunar, esta raza perversa de Adaro, nació de Tela, la tierra, y de Hiparión, el sol, como dador de vida, quien era amado por Pan, el mundo de la naturaleza. Dice la leyenda griega que la bella y encantadora Selene estaba enamorada de Endymión, esta raza lunar adormecida por Zeus en un interminable sueño. La leyenda griega sobre Selene se refiere a la raza lunar y no guarda ninguna relación con esa caprichosa teoría del siglo XIX que afirma que la Luna es un fragmento arrancado a la Tierra aún no formada durante un cataclismo cósmico. Basada en antiquísimos documentos arcaicos y en terribles investigaciones esotéricas realizadas en los archivos acásicos de la naturaleza, esa gran mártir del siglo pasado llamada Elena Petrovna Blavatsky, afirma en forma enfática que la Luna es anterior a la Tierra, es la madre de la Tierra, es un mundo muerto. Durante el pasado Manvantara la Luna fue un mundo densamente poblado, lleno de sol y de vida, ahora es un cadáver. El anima mundi lunar se absorbió en el espacio abstracto absoluto durante el gran pralaya, noche cósmica. El anima mundi lunar tomó forma nueva en el planeta Tierra cuando se inició la aurora del nuevo Manvantara, día cósmico. Considerando los acontecimientos lunares y terrestres desde este ángulo cósmico, no se equivoca Elena Petrovna Blavatsky al afirmar que la Luna es la madre de la Tierra, la antecesora de nuestro globo, de la que provienen nuestros padres o pitris. Ahora bien, en relación con su satélite, la Tierra tiene una responsabilidad que parece única en el sistema solar. Nuestro afligido mundo parece que soporta 10 veces más peso que el Sol. La masa total de todos los planetas del sistema solar es solo un 800avo de la masa del Sol, pero la masa de la Luna es nada menos que un 80avo de la de Tierra. No solo por la masa lunar en sí misma está nuestro mundo agobiado, sino, también por la distancia a que debe sostenerla. Solo el anciano de los cielos, el viejo Saturno con sus resplandecientes anillos sostiene una luna grande a distancia semejante, y esta, comparativamente es una pluma.
Si comparáramos a la Tierra con un reloj, diríamos que la Luna es el péndulo, y si la comparáramos con un barco, diríamos que la Luna es el lastre. Dondequiera que la energía motriz se aplica a un mecanismo cualquiera, alguna clase de peso es indispensable para suavizar y acentuar